tienen un corte inflamatorio, un origen sospechado inflamatorio, ¿vale? Pues lo primero que nos planteamos es qué pasaría con los síntomas de dolor vesical si diéramos dietas consideradas antiinflamatorias. O por decirlo de alguna manera, los alimentos que más pueden inflamar, vamos a retirarlos, a ver qué pasa, ¿vale? Para eso, por ejemplo, se diseñó un estudio piloto en el que se controló ciertos alimentos con un potencial inflamatorio. Aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque imaginaos que veis esto y decís, pues voy a quitarme esto, ¿no? Voy a dejar de comer proteínas, voy a dejar de comer grasas, voy a dejar de comer sal, puedo acabar desnutrido, ¿vale? Hablo de controlar, de dar cantidades moderadas y controladas de ciertos tipos de alimentos que podrían ser proinflamatorios. ¿Y cómo se sabe lo que es proinflamatorio y no? Bueno, pues se hicieron grandes tablas, se hizo una cosa que se llama DII, Diet Inflammation Index, ¿vale? Índice de enfermedades inflamatorias. Se les dio un valor en función de ciertos estudios de -1, que es completamente inflamatorio, a +1, que es completamente antiinflamatorio, ¿vale? Por ejemplo, las grasas saturadas y el colesterol eran casi de lo que más inflamaba. Bueno, entonces pues diseñan un estudio y dicen, vale, les vamos a dividir en grupos, ¿vale? A uno les vamos a dar una dieta que nosotros vamos a controlar. Estos son unos investigadores de Estados Unidos, no me acuerdo es el sitio. Bueno, da igual. Hablan con una empresa local de nutrición y les prepara unos menús que todos los días les envía a casa, completamente controlados. En kilocalorías, en proporción de nutrientes, etc. ¿Vale? A otro grupo no se los van a dar, ¿vale? Luego, a mitad de estudio, cogen, les dejan descansar un par de semanas y luego cambian. Les dan la dieta controlada y luego les van haciendo cuestionarios de dolor, ¿vale? El plato, pues, al final, si os vais a lo que son los platos, a internet, a Google, y buscáis platos que sean, digamos, proporcionados, os van a salir platos como estos, ¿no? Un 50% de verde, de frutas y verduras, un 25% de proteínas y un 25% de lo que ellos llaman granos, nosotros llamamos hidratos de carbono, integral, ¿vale? Siempre integral. Bueno, hacen el estudio y las conclusiones que sacan es que efectivamente los pacientes, cuando han seguido una dieta antiinflamatoria, vamos a decir, ¿vale? Mejoran sus síntomas, disminuyen sus síntomas. ¿Y por qué pongo cuidado? Porque esto me encantaría, sería una evidencia buenísima si tuviéramos 10.000 pacientes en un brazo, es decir, un grupo de estudio de 10.000 pacientes y 10.000 pacientes en otro, y entonces las conclusiones que saquemos sean muy potentes. ¿Qué problema tenemos con todos los estudios de esta patología? Que a lo mejor hay 30 pacientes en un brazo y 30 en otro, o 10 pacientes en un brazo y 10 en otro. Es decir, es difícil sacar conclusiones generales, así que por eso os pongo cuidado. No quiero que nadie salga de esta charla pensando, ostras, me voy a quitar todo esto, ¿vale? Y lo voy a hacer así a lo loco, porque podemos acabar infranutriéndonos por conclusiones que hay que tomar con cuidado. Pero sí que es cierto que sí que notaron esa relación, ¿vale? Y si hablamos de inflamación hay que hablar de gluten. ¿Qué es el gluten? No sé si sabéis lo que es el gluten. Es una proteína, es un péptido, es un componente que está en ciertos cereales, ¿vale? El trigo, la cebada, etc. El centeno no está en el maíz, no está en el arroz. Y esa proteína o ese grupo de proteínas, ¿vale? Que son varias, se absorben en el intestino, pasan la barrera del intestino, pasan a la sangre y activan los linfocitos, que son las células defensivas, ¿vale? Las hiperactivan y estas producen su trabajo, que es inflamar, ¿vale? Con lo cual, esa es la cascada por la que en todas las personas el gluten puede producir cierto tipo de inflamación. En todas. ¿Qué pasa? Que es poco importante. Hay ciertas enfermedades en las que esa respuesta
es mucho más exagerada. La enfermedad celíaca, famosísima, pues la que siempre hemos asociado al gluten, pero sin embargo hay varias opciones más. La primera es la hipersensibilidad al gluten. ¿Qué quiere decir esto? Son pacientes que les sienta fatal el gluten, que les hacen las pruebas de enfermedad celíaca y no tienen los anticuerpos para enfermedad celíaca positivos, las antigladina, transglutaminasa, etc. ¿Vale? O sea, son pacientes que tú les haces las pruebas y dices, no eres celíaco, pero es que les sienta fatal, y eso sí que lo saben, ¿vale? Se llama hipersensibilidad al gluten. Y luego también están los gluten-related diseases, ¿vale? Enfermedades relacionadas con el gluten, es decir, todas las manifestaciones no intestinales, no digestivas de la alergia al gluten. Así que yo pensé, venga, voy a buscar qué relación tiene el gluten con la cistitis intersticial. Lo puse en la base de datos más importante que tenemos para buscar estudios los médicos, que se llama PubMed, y me salieron 0 resultados. 0. ¿Vale? No hay nadie que haya estudiado específicamente la relación del gluten y la vejiga. Sí que es cierto que sí que hay mucha gente que ha estudiado la relación del gluten con las manifestaciones no intestinales del mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, si cogemos todas estas manifestaciones y nos leemos un montón de artículos, la única vez que vi cistitis intersticial fue en el cuadro de este artículo, ni siquiera en el artículo, ¿vale? Síntomas neurológicos, ataxia, encefalopatía, epilepsia, y esto todo producido por gluten. Psiquiátricos, desorden bipolar, psicosis mediada por gluten, o sea, cosas muy graves, completamente ajenas al aparato digestivo. Problemas de piel, fibromialgia, síndrome de intestino irritable. Y hay en otros, pues parecemos nosotros, ¿no? La cistitis intersticial. Es lo único que he encontrado, ¿vale? Pero no he encontrado nada de evidencia científica que relacione ambos. Con lo cual, por supuesto, no se puede decir a ningún paciente, no comas gluten, ¿vale? No se puede decir con una base sólida. Pero, como veremos después, aquí cada paciente es un mundo y cada paciente tiene que investigarse a sí mismo, que yo creo que va a ser una de las conclusiones más importantes de esta charla, ¿no? Pero sí que es cierto que hay más estudios con síndrome de intestino irritable y gluten, pues por la conexión intestinal, con la fibromialgia, etcétera, etcétera, que son enfermedades que hemos dicho que están relacionadas con la cistitis intersticial. Entonces, joder, la sospecha, yo pienso, si está relacionado con esto, pues probablemente haya una relación que todavía no hayamos descubierto.